están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocios a la Vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión, ya sabes, fiscal, finanzas, comercio, emprendedurismo, inversiones, política y todo este gran desmadre del mundo. Y nuevamente un episodio más de Hablemos de con mi amigo Fer. Después de largos meses de ausencia, estamos en otro episodio más para hablar de todo este desmadre. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo va todo por allá por Querétaro? Por Querétaro todo bien, hasta ahorita todo bien. Por México ahorita platicaremos de todos los desmadres que están existiendo. Evidentemente en Estados Unidos también hay muchos desmadres de qué platicar. Bastante. Creo que puede ser un episodio, pues a ver, yo lo llamaría un resume, ¿no? De todo lo que ha sucedido, por lo menos desde la última vez que grabamos, si no me equivoco, creo que fue marzo, abril, que platicamos y han sucedido muchísimas cosas. Creo que de las cuestiones más recientes que han sucedido, bueno, fue la aprobación por tantito y casi nada del Big Beautiful Bill en Estados Unidos. En México, todo el tema de lo que está sucediendo a nivel político, sin meternos en el tema que está pasando específicamente en la política exterior con lo que va a suceder, parecer el día de mañana, bueno, el día de hoy, 11 de julio, que se publica el episodio, con el tema de la posibilidad del tema de Ovidio, pero sin más bien enfocarnos a la parte económica de todo lo que ha venido siendo, porque pues el tema recortes de crecimiento para ambos países, Estados Unidos y México, el tema de las tasas de interés, que ya Banxico puso un freno y dijo ya no podemos ser tan agresivos en las bajas, en ese sentido. Si bien pareciera que hubo una disminución en el tema inflacionario en México después de 4 meses consecutivos, pues sigue estando por arriba de la expectativa. A ver, hay como mucha desaceleración, hay dimes y diretes. El tema de, no me acuerdo, no recuerdo bien, y a lo mejor tú tendrás el dato mejor, cuántos acuerdos previó Estados Unidos tener firmados, y hasta el momento solamente tiene 3. El primero fue con United Kingdom, después fue con China y recientemente con Vietnam. Y para de contar. Entonces, como que extendió creo que 90 días adicionales para poder concluir todo este proceso, o hasta agosto, no recuerdo bien la fecha. Pero bueno, al final hay demasiado de que pudiéramos estar abarcando, pero a ver, ¿cómo te gustaría o qué traes tú en la cabeza? ¿Cómo te gustaría que pudiéramos desenvolviendo esta maraña de tanto cambio que hemos vivido desde aquel entonces que grabamos? Ya, y que como bien lo dices, ya tiene un buen rato. Si quieres empezamos a nivel general fuera de México y luego nos pasamos a México como tal, ¿no? Que así que ir de lo que está ocurriendo afuera hacia lo que nos interesa, que es ahí Mexiquito, ¿no? Va, me parece muy bien, me parece muy bien. Pues creo que, a ver, pensando en esta estructura, pudiéramos estar hablando que dentro de las cosas que vemos afuera, pues principalmente sabemos, o todo lo que ha sucedido a lo largo de todos estos cambios, es más, desde marzo de prácticamente el 2025 que hemos estado viendo todo este tema de incertidumbre, un poco como el contexto de lo que ha llegado a suceder, pues de cierta forma es las políticas de Trump, y específicamente las políticas de Trump que ha sido desmarañe prácticamente a nivel global. Pues empezamos con el famoso Día de la Liberación Económica. Tú recordarás este famoso 2 de abril, cuando lanza todo este tema de aranceles universales del 10% y aranceles recíprocos del 11 al 50% para más o menos 57 países. De ahí entra un arancel adicional del 25% para automóviles mexicanos. Y después de todo este rejurge, justamente el 9 vuelve a echar como para atrás Donald Trump esta situación por toda la turbulencia que llegó a existir, y puso una pausa de 90 días para estos famosos aranceles recíprocos, porque fue todo un ir y venir. Tú recordarás que incluso Apple por ahí en su momento también, desde el año pasado, pues empezaron a hacer estrategias de cómo traer unidades desde China antes de todo el tema de aplicación de aranceles, ver diferentes estructuras, irse a ver si se iba con India o con Vietnam justamente para poder hacer la producción de sus unidades. En fin, como que una cierta cuestión de lo que hemos visto en este sentido, prácticamente. Y pues también, de cierta manera, una de las cosas que han sucedido específicamente con la parte de la Fed en Estados Unidos es la manutención de la tasa en el rango de 4.25, 4.50, prácticamente para el tema de, bueno, esto fue en mayo, ¿no? Del tema de la baja de la tasa de interés, siendo cautos por el tema de lo que estaba provocando pues toda esta situación, hasta llegar justamente a el tema del famoso de Big Beautiful Bill, que fue aprobada por tanto la Cámara de Representantes y el Senado por
uno o dos votos o votos decisivos prácticamente. Entonces, esto provocando ciertas presiones, creo yo, económicas, principalmente Estados Unidos, y a lo mejor podemos ahondar lo que pudiera estar persiguiendo. Sin embargo, las presiones económicas es pues la deuda que tiene el país por alrededor de más allá del 180%, si no me equivoco, del PIB. La presión que puede estar generando. Esto está provocando de cierta forma que a lo mejor hoy recientemente, a diferencia del primer trimestre del año, donde vimos que el peso mexicano estaba perdiendo valor, pues ahora pareciera que la moneda estadounidense está perdiendo valor y está justamente provocando esta baja en el mercado, que se quieran estar buscando refugiarse en otro tipo de monedas. Y pues prácticamente es como una situación general, si, que yo de entrada pondría sobre la mesa de ese histórico, esa situación que fue pasando uno por uno hasta el día de hoy, vamos bajo esa tesitura, con la reciente puesta en marcha de los aranceles al cobre, ¿no? Para prácticamente ya recientemente. Entonces, creo que son como muchos empujes que están provocando turbulencia económica, desaceleraciones y algunas cuestiones por ahí, ¿no? Y yo te diría turbulencia hasta cierto punto, ¿eh? Está muy interesante el escenario y lo he estado platicando en estos últimos días con diferentes personas. Cuando ese una serie de, vamos a llamarle indicadores económicos, y digo vamos a llamarle porque, digo, los puedes ver así, pero no necesariamente todos caen en ese marco. Hiciste referencia a la tasa, ¿no? De interés. Yo creo que lo interesante a entender es que aquí sí es muy independiente la Fed, a pesar de que Trump ha estado poniéndole mucha presión al presidente de la Fed, incluso lo estuvo hace unos meses por nombre llamando públicamente diciendo que que tenía que mover la tasa, que no sé qué, y eso causó mucho estrés en los mercados. La verdad es que ahorita ya lo ha dejado en paz y pues el presidente de la Fed dijo, no, seguimos como estamos y él está haciendo su política independientemente de lo que Trump quiere. Creo que es muy buena señal y eso es parte de la fortaleza del sistema, ¿no? Pero bueno, ahí tienes tasas de por qué no se han estado moviendo. Creo que ellos, y me refiero a ellos, los de la Fed, están viendo un escenario muy particular y por alguna razón no están queriendo mover esa tasa. Y creo que tiene que ver mucho con la incertidumbre que el mismo Trump ha causado con tanto movimiento, que por ahí describiste algunas cosas entre los aranceles, política interna, movimientos y demás. Todo lo que ha estado moviendo, pues tiene a la Fed como en una posición muy, muy de observación y conservadora, ¿no? Pero también cuando ves, por ejemplo, mercados, ¿no? Los mercados se cayeron, venían para abajo durísimo cuando Trump empezó con todo esto de los aranceles y demás. Y hoy estos días están otra vez en máximos históricos, o sea, se recuperó de una manera increíble el mercado. Me decía alguien, oye, en otras épocas de nuestras vidas, una caída como la que tuvo el mercado a principios de año se hubiera tardado años en recuperarse y la recuperación se hizo en 3 semanas esta vez. Entonces hay muchísima especulación atrás de eso. Creo que también los mercados, los accionistas y demás ya le agarraron un poco la medida a Trump, que es su estilo de negociar, su bluff, oye, soy muy agresivo, te digo que te voy a hacer, y a la hora no, pues siempre no lo hago y cambio condiciones y demás. Es alguien que juega mucho con eso. Y creo que justo los aranceles nos han demostrado el punto, ¿no? Decías al principio, salió diciendo que le iba a poner aranceles a todo mundo, luego abrió un espacio ahí como de mora para que pudieran negociar, para que pudieran platicar, digamos, a los tres que estás mencionando correctamente, los países que han logrado tener un acuerdo con Estados Unidos, que además hay entre paréntesis, en alguno de los capítulos hemos comentado que China lo habían estado como que mencionaban, no mencionaban, de pronto sí tenía aranceles, de pronto no, y bueno, la verdad es que, vaya, hay que reconocerlo, la economía americana depende, bueno, o sea, totalmente y profundamente de China. Si patear a China es patearse aquí durísimo, porque no hay manera de cubrir ni la producción ni la cantidad de cosas que hoy produce China para Estados Unidos. Sería pues sí darse un balazo en la cabeza. Entonces creo que de alguna manera también China ha tenido ahí como, alguna vez también lo decíamos, que para mí es un juego entre Trump y China, y bueno, ahí está el acuerdo, ¿no? Pero para los otros países, creo que más bien el tema es que ellos se autoimpusieron una meta de 90 días de tener con todos los países o muchos de los países ya acuerdos. La realidad es que van más lento de lo que ellos esperaban, y bueno, ahora Trump vuelve a decir que vuelve a dar un tiempo extra, ¿no? Hasta agosto. Pero ya también empezó a mandar cartas dependiendo del país, ¿no? Entonces ya también le soltó a algunos países, entre ellos el último fue de ayer en la tarde, Brasil,
que ahora dice que le va a aventar un 50% de aranceles, pero curiosamente la razón es política, ¿no? Están diciendo que es más bien por el tema Bolsonaro y por cómo lo están tratando y por cómo está la situación en Brasil, más que por una cuestión económica. Creo que ahí en el caso de Brasil es curioso porque el déficit lo tiene Brasil con Estados Unidos, es decir, Estados Unidos le vende más a Brasil que al revés. Entonces, bueno, es claro que es un tema político, pero bueno, es parte de este, vamos a llamarle folclore que el presidente aquí le va dando a las cosas, ¿no? Pero otro tipo de indicadores, pues la verdad es que sí, si bien los precios siguen para arriba, se han ido ajustando. Algunas cosas con este tema de las tarifas ya de pronto se sienten movimientos en precios, pero pues en general la gente sigue tranquila. La legislación nueva, la Big Beautiful Bill, vaya, abre como puertas interesantes al interior de la economía. Sí hay un tema muy fuerte en cuanto al endeudamiento que le va a poner al país. Ya estamos hablando de trillones de dólares. Yo me acuerdo que cuando estábamos más jóvenes, no voy a decir que chicos, porque ahora Como sí que al día de ayer, ¿no? hace mucho de eso. Este, pero, vaya, cuando estábamos más jóvenes, era ya, todo el mundo se iba para atrás de que Estados Unidos tenía billones de dólares. Ahorita ya estamos hablando de trillones de dólares de deuda. Y bueno, ya estamos por ahí, pero pues bueno, siguen abriéndole también las puertas a impuestos bajos, no nada más a las personas físicas, sino también a negocios. Las tasas que puso en su primer mandato, que en teoría expiraban a final de este año con esta nueva legislación, quedan permanentes, es decir, el ámbito impositivo en Estados Unidos se va a mantener relativamente bajo en los próximos años, por lo menos hasta que Trump termine el mandato. Y bueno, hay otras cuestiones o medidas dentro de esa ley. Estamos hablando, creo que era un paquete de ley de casi 1,000 páginas. Entonces es un montón de cosas las que vienen ahí. Pero vaya, hay recortes por un lado, hay incentivos por otros. Es una cuestión muy interesante, pero creo que también de alguna manera va a tener a la economía moviéndose. Y creo que otro indicador interesante, pues también que el dólar en estos días está en su nivel más bajo desde los 50. Entonces, cuando ves el tipo de cambio contra México, pues ahorita estamos en 18.60, 65, si no me recuerdo, ahorita en la mañana. Correcto. Vaya, y vaya, no es que el peso esté fortalecido, es que el dólar está debilitado. Entonces tiene que ver con toda esta situación de lo que mismo Trump está creando en cuanto a la incertidumbre con sus tarifas, en cuanto al poder que está teniendo Estados Unidos desde el punto de vista económico. Yo creo que la cantidad de deuda que se van a aventar también a largo plazo puede poner las cosas muy complicadas. Y también lo hablaba con alguien, ¿no? Pues ya este señor, veamos su spam de esperanza de vida, pues no es mucho. Entonces prácticamente creo que está jugando a lo que él quiere hacer ahorita y le está dejando el problema grande en las generaciones que vienen, ¿no? Y muchos de los legisladores también lo hemos platicado en alguna sesión o alguna de estas conversaciones que tenemos. Pues es gente grande que pues ya su visión sí puede ser de largo plazo, pero pues ya con otra perspectiva de vida, donde pues sí es prácticamente el problema que dejen, lo van a dejar para los que siguen. Y vaya, creo que en ese sentido mucho se ha movido, se ha legislado. Creo que está muy claro dos cosas que hay que tener en mente, que sí están muy claras después de todo esto. Trump sí tiene ahorita un poder impresionante. Prácticamente lo que él dice se hace. Está claro con esta ley que salió. La manera, él personalmente estuvo moviendo a miembros del Congreso a que la aprobaran. La Suprema Corte le está dando razón en muchos temas, no, todavía no final, no razón final, porque los casos que han estado sonando, esto de la ciudadanía, el tema de limitar las quejas por deportaciones, por los despidos masivos a trabajadores y demás, están muy limitadas a cierto momento ahorita de lo que está ocurriendo, pero no han dado una posición final porque los juicios siguen ocurriendo y lo que la Corte está diciendo es básicamente sigan caminando las cosas en lo que se deciden en las cortes más bajas y viene entonces sí la consulta formal para poder tomar una posición final como Suprema Corte. Entonces le están dando chance de jugar, aunque de nuevo no es una decisión final desde el punto de vista judicial. Y bueno, luego todo este mismo presupuesto que la misma legislación trae, pues le va a dar muchísimo poder en el tema de migración. Lo que se está asignando al tema migratorio es brutal, pero enorme. Digo, para que te des una idea, alguien me daba el dato hace poquito, me decía, piensa que México tiene reservas internacionales como país alrededor de 240,000
millones de dólares. Y creo que a migración en este año presupuesto van a ser alrededor de 160,000 millones de dólares lo que le van a dar. Entonces vienen con todo para el tema de centros de detención, muro, van a agregar 10,000 agentes al ICE y demás. Entonces va a poner fuerte en ese sentido. Y a lo que voy con todo este rollo es que pues también viene todo el impacto que ya empezaron a salir artículos de pues sí, está muy padre que estén deportando, digo padre entre comillas obviamente, pero que estén deportando gente, que estén sacando a los ilegales, bueno, no, a los que no tienen estatus migratorio correcto aquí en Estados Unidos. Pero pues ya está empezando a haber impactos en los campos, donde pues obviamente los americanos no quieren trabajar y pues no hay mano de obra y están empezando a ver complicaciones en cuanto a cosechas y demás. Un sector que le protestó muy fuerte a Trump fue el hotelero, porque pues también prácticamente toda la mano de obra de hotelería, si bien no son todos latinos, pues ya hay muchísimo hindú, mucho árabe y demás, entonces pues también es otro sector que está siendo afectado. Y bueno, creo que va a haber más consecuencias y eso también puede complicar la situación económica. Yo te diría que en resumen, mi punto de vista es que a este momento creo que estamos en ese impasse de que ya todo quedó alineado a como Trump quiere, se están ejecutando ya desde hace un par de meses todas estas políticas que él quiere o que ya traían en mente con las que hizo campaña, pero pues apenas vienen los efectos, ¿no? Apenas vamos a empezar a ver realmente cómo se aterriza todo. Pensemos que la economía es enorme, estamos hablando de millones de personas, de miles de millones de dólares que se mueven de aquí para allá. No, alguien me hacía alguna vez la analogía muy buena de que pues, la economía es como un gran transatlántico y por más que le quieras cambiar de dirección, pues no es que gires el volante y cambie de inmediato, sino hay una inercia, toma tiempo mover el barco. Y pues es muy cierto, al final es muy cierto y creo que justo estamos en ese momento donde el cambio de timón está ocurriendo y no hemos visto todavía las consecuencias. Por eso regreso al tema de indicadores como tasas de interés que se mantienen, bolsas que están subiendo, dólar muy bajo, también llama la atención. Se habla ya también de pérdida de empleos aquí en Estados Unidos, ya empezaron a salir indicadores en ese sentido. Pues creo que también es un indicador que puedes pensar que tiene ciertas implicaciones desde el punto de vista de cómo están creando esos empleos y demás. Entonces, hay una serie de cosas que están no, digamos, no tan claras, por eso yo creía que hoy estamos en ese momento como de impasse de ver de qué viene y cómo van a aterrizar las cosas. Híjole, mencionaste varios puntos bien interesantes que coincido contigo en algunos puntos, pero a ver, antes de comentar esa parte, me pondría sobre la mesa de qué tanto de estos cambios estructurales o económicos que está sufriendo Estados Unidos, y lo pongo sufriendo entre comillas, pensando en que si pudiera estar siendo provocado deliberadamente para hacer algún tema de renegociación o para buscar la reindustrialización, justamente, que es lo que ha perseguido Donald Trump desde que inició, es reindustrializar a Estados Unidos. Y lo pongo sobre la mesa en este sentido. O sea, al final lo mencionaste perfectamente, creo que dentro de la balanza comercial de Estados Unidos, creo que los dos principales proveedores hacia Estados Unidos son el 1-2 es México-China, así tal cual. México-China es el 1-2 de la balanza comercial que tiene Estados Unidos. Sabe que con México tiene un TECMEC y de cierta manera hasta el momento, a lo mejor a través de presiones políticas, pues de cierta manera dice, puedo tener controlado a México porque ha sido mi hermano de toda la vida, ¿no? Sin embargo, con China, evidentemente, en esta industrialización que ha generado en los últimos 40 años, generando crecimientos exponenciales, crecimientos de 2 dígitos o crecimientos sostenidos, que si bien ha tenido ciertos impactos, el tema inmobiliario que llegó a tener China justamente con el tema de la pandemia y estas cuestiones, sin embargo, ha tenido un crecimiento constante muy por encima de Estados Unidos y México en este sentido, que ya podremos abordar eso más adelantito. Sin embargo, bueno, ha tenido esta situación. Entonces, en esta recaracterización de lo que pudiera estar buscando Donald Trump es a lo mejor una manera, y lo pongo en este contexto, los ataques que ha generado es para poder tener una relación bilateral con cada uno, ¿no? Y sabemos que a Estados Unidos siempre le ha gustado tener relaciones bilaterales, nunca multilaterales, porque al final, incluso mencionando en esto, desde el punto de vista fiscal, cuando se firma el acuerdo multilateral para modificar ciertos aspectos de interpretación y acuerdos en el tema de las acciones BEPS para el tema de los tratados para evitar la doble tributación para efectos fiscales, Estados Unidos desde un inicio dijo, yo no le entro, yo cualquier cosa lo hago de forma bilateral, como lo ha demostrado hoy en día, que dijo, yo no quiero acuerdos multilaterales, yo necesito un acuerdo bilateral para cada quien saber qué le saco y qué le puedo ofrecer, ¿no? Entonces, así lo hizo primeramente con Reino Unido,
Después de ahí viene justamente China, que es el principal proveedor. Entonces, en estos acuerdos, súmale la disminución o la desvalorización del dólar, que ahorita podríamos platicar o podría poner sobre la mesa lo que pudiera estar provocando esta situación. Y creo que lo mencionaste muy bien. Creo que dentro de esa pérdida de valor del dólar pudiera estar relacionada a lo que se preveía de que Donald Trump estaba queriendo meter mano en la Fed y entonces iba a evitar esta independencia y podrá poner en riesgo ciertos criterios de iniciativa privada que quisiera invertir en esa situación, ¿no? Sin embargo, si le añado el tema de Big... ¿ibas a comentar algo, perdón, Fer? No, dale, dale. Y si le añado este tema de The Big Beautiful Bill, que busca incentivos fiscales, efectivamente la deuda estratosférica que incrementa de forma agresiva, de cierta forma, ya estabas hablando de trillones, lo cual pues pone de cierta manera en perspectiva negativa o con ciertas dudas de que pudiera hacer frente a largo plazo, como bien lo mencionaste, con el déficit que pudiera provocar en los próximos 10 años. Sin embargo, buscando un incentivo, porque es lo que está buscando prácticamente, incentivar fiscalmente a las grandes empresas, a las MIPYMES, también incluso Estados Unidos, disminuir el tema del valor del dólar, o sea, que en su conjunto esté provocando con estos daños que están surgiendo, como la pérdida de empleos, inflación y tema económico, como ya lo estamos viendo, pero que estuviera buscando algo más allá futuro, que es reindustrializar a Estados Unidos en este sentido. Tan es así que, bueno, algo de las cosas que, digo, como meramente historia romántica entre Elon Musk y Donald Trump, después de que fueron grandes amigos con el tema del Dodge y después pues su salida, pues ha provocado estas situaciones porque sabemos que Donald Trump siempre ha estado a favor de la industria petrolera, mientras que pues, Elon Musk siempre ha ido más al tema tecnológico y al tema de temas energéticos, de energías limpias, cosa que rompe totalmente lo que está implementando porque disminuye los incentivos en esta característica, para mejor darle poder a las industrias tradicionales como es Stellantis, Ford y General Motors en Estados Unidos. Entonces, como que esta perspectiva, no sé, y quisiera escuchar tu opinión, si no crees que a lo mejor esta visualización a largo plazo pudiera estar provocando buscar esa reindustrialización, haciendo todos estos movimientos que van a costar y están costando, pero que esté persiguiendo eso para el futuro. Yo te diría, platicando también con un economista, estuve esta semana, curiosamente, en Washington, D.C., platicando con un economista, me decía, básicamente que el pensamiento de Trump y de, digamos, mucho de su camarilla, sí es ese. Pero es totalmente irrealista, porque me decía, piensa en la demanda de productos que hoy tiene Estados Unidos. Piensa físicamente, olvídate de toda la teoría económica más, piensa físicamente en lo que se necesita, el tamaño de fábricas, el tamaño, la cantidad de maquinaria, la cantidad de mano de obra que necesitarías para poder traer esa producción aquí y hacer las cosas que satisfagan a la demanda que hoy existe, es imposible, no hay manera. Entonces, ¿es una idea? Sí. En la realidad, me dice, es una visión completamente perdida de lo que es la realidad de aquí en Estados Unidos, porque lo mismo que por eso comentaba yo de China hace unos momentos, que es como darse un balazo en la cabeza. La realidad es que es tanto lo que han puesto en China, es tanto lo que han sacado de producción, de industrialización y demás, es tanto lo que hoy ya no se tiene aquí, que otra vez, desde el punto de vista físico, instalaciones, fierros, edificios y demás, dice, poner otra vez, o traer todo aquí hoy rápido es imposible. A lo mejor va a tomar generaciones, pero no hay manera ya. Y súmale que también en una plática similar, salgamos del tema fierros, el tema conocimiento, pues ya muchísimo del conocimiento, de alguna manera los chinos lo absorbieron, lo tomaron, lo tienen, ¿no? Y están mucho más avanzados que los mismos americanos. Entonces, la realidad es que la carrera de conocimiento, la carrera de tecnología, la carrera de poner las cosas adelante, hoy Estados Unidos no son los punteros, está en China. Sí, ¿no? Entonces, de acuerdo. con esos factores, y de nuevo, la visión que hay el día de hoy en liderazgo es muy despegada de la realidad. Sí, quisieran ir para allá, no digo que no, pero y algo tiene que ver con todo esto que están haciendo, pero está fuera de lo que en realidad, después de tantos años, porque esto tiene años ya,
así que todas las políticas, todo lo que va ocurriendo, pues nos lleva en un punto donde es muy difícil ahorita ya darle reversa a las cosas pues más bien es cómo readaptarse, creo que tendría que ser el plan, pero pues estamos viendo en una dirección completamente diferente, ¿no? Sí, concuerdo contigo, o sea, simplemente quise expresar lo que siento que pudiera estar buscando, pero de hecho a que ocurra, bien lo mencionaste tú, creo que lo veo complicado que incluso él pueda haber materializado esa idea, ¿no? Por la edad que tiene el señor. No, o sea, entiendo el objetivo que pudiera estar persiguiendo, lo veo complicado porque no es que Estados Unidos se desindustrializó, pues no en un año, sino ha sido paulatino justamente en esta búsqueda, principalmente en temas de mano de obra, cómo abaratar costos, al final un tema de mercado, y ha provocado esas salidas, generando alianzas importantes, donde ya pudiéramos ir aterrizando justamente al tema de México y al tema, platicarlo un poquito con China, que son las dos perspectivas, y generalmente en tema y pongo China, no porque, digo, sí, me gustan las políticas de China, bueno, me gusta lo que ha logrado China, y porque generalmente, y a ver, aquí en materia política, la visión que tiene o que hemos tenido desde el sexenio pasado en México con AMLO y actualmente con la presidenta Sheinbaum, en este sentido, buscando estas políticas sociales, la realidad es que nunca, bueno, no he visto hasta el momento que alguien realice una comparativa con países latinoamericanos bajo esta misma tesitura que estamos viviendo en México, de control pareciera absoluto, ¿no? Tema ejecutivo, legislativo y judicial prácticamente en nuestro país. Realmente no he visto que alguien haga una comparativa con el tema económico ni con Nicaragua, ni con Honduras, ni con Venezuela, ni con Cuba, sino que generalmente la gente lo hace con China, y ahí es donde yo quise, y por eso pongo a China dentro del tablero de ajedrez, porque al final China maneja cuestiones muy diferentes, que ya ahorita podré platicar algunos puntos, de que por ejemplo China no distribuye dentro de su captación tributaria, si bien en proporción al PIB, la captación tributaria de México y China en proporción al PIB es casi igual en términos de porcentaje. Es más, México es un poquito más que China en términos de porcentaje respecto al PIB. Sin embargo, China no reparte más allá de un 6% de ese ingreso o de ese presupuesto a programas sociales sectorizados bajo una lista de decir quién sí cumple y quién no cumple. Y México está dando como mucho, que es uno de los parteaguas interesantes que pudiera estar generando pues un posible impacto el día de mañana, y ojo, no hoy, sino el día de mañana en un tema de política mexicana. Pero bueno, o sea, viendo toda esta parte, al final, pues esta desindustrialización que ha tenido Estados Unidos ha buscado estos dos grandes jugadores, México y Estados Unidos. México, evidentemente, toma batuta ahí cuando se firma el primer Telecán, allá en los años 90, casi a finales de los 90, ahí más o menos, si no me equivoco, 96, fue cuando entramos, 96, 97, prácticamente cuando entramos en vigor el Telecán. En ese entonces hubo una renegociación, y creo que esto ha provocado esta situación. Pero ahora, esto trayéndolo a cómo pudiera impactar a México, porque se me hace interesante la postura o lo que estás comentando en este sentido de cómo es que el peso mexicano está agarrando una mejor valuación contra el dólar americano, y creo que gran parte el dólar está perdiendo valor porque están buscando monedas emergentes o distintas los grandes inversionistas, como para poder protegerse de todas estas políticas agresivas de cambio que está implementando, aunado a evidentemente a proteger pues su tema patrimonial y muchas otras cuestiones, ¿no? Entonces parece que se está fortaleciendo. Ahora, un dato interesante que quisiera contrastarlo justamente en tema México, y que pudiera poner como en tres secciones, es el tema, la posible ligera desaceleración que tuvo materia inflacionaria este último mes, ¿no? Ahora en junio, respecto a los 4 últimos meses que estuvo increciendo, sigue por encima de la estimación que se está previendo del 3% más menos 1. De ahí también el tema también es algo interesante, es que si bien tuvimos una desaceleración en 2024 y principalmente en el último semestre de inversión extranjera, y recordemos que la inversión extranjera directa se distribuye en dos grandes caminos: la reinversión de utilidades y la nueva inversión directa, que surge por nuevos proyectos que vienen directamente de países hacia México, ¿no? Generalmente la proporción de esta inversión extranjera es más de reinvertir utilidades más allá de nueva inversión, lo que se está provocando. Sin embargo,
de esta desaceleración de inversión directa que hubo en México en el 2024, hubo un repunte interesante en el primer trimestre del 2025. Si bien no son máximos históricos ni nada por el estilo, sí hubo un repunte interesante contra un incremento del 5.4% justamente en comparación contra el 2024. Entonces, eso hace algo como que algo está sucediendo en esta situación que si bien pareciera que de cierta forma, pues yo lo veo así, como que pareciera que las reglas del juego dentro de las políticas económicas que está teniendo México y políticas internas como tener el tema del control judicial, que por ahí justamente tú sabrás, has visto que hay 2 jugadores en el Poder Judicial nuevo que están buscando prácticamente hacer que todo el tema judicial, y lo digo de esta manera porque es lo que más estoy involucrado en el tema fiscal, pues que todo sea prácticamente a tema público, y lo único que me preocupa de ese tipo de cuestiones es que en un momento dado haya un tema complicado donde se decida se decida no conforme a ley, es decir, si hay un tema constitucional o no contra el quejoso, en este caso a lo mejor el contribuyente respecto a lo que esté generando, y que la Corte decida no en favor de lo que marca la ley, sino simplemente porque va a perjudicar al erario público, y entonces en esa perspectiva puede ser un tema complicado. Y en materia fiscal no hay arbitraje, sino que más bien hay un tema de conciliación amistosa. Entonces, prácticamente, y lo pongo de ese lado, a todos nosotros los que estamos en México, prácticamente vamos a estar bajo estas reglas del juego, y el extranjero lo único que va a poder tener ventaja en esta situación es subir o escalarlo a un acuerdo amistoso donde va a poder tener ventaja y poder llegar a una negociación. En cambio, en tema mexicano, pues prácticamente es lo que se siga en corte, se acabó y no va a proceder más allá, ¿no? Dentro de las cosas que he visto es que dentro de los cambios, y por qué lo pongo sobre la regla del juego en ese sentido, es lo que veo de estas inversiones que están generando, es pareciera que el mercado está entendiendo las reglas de juego de México, pero está poniendo ciertas cláusulas que he estado viendo, que son cláusulas en materia de competencia y materia económica, cláusulas deberán de sujetarse a un arbitraje internacional. Lo cual, como para decir, si en un momento dado voy a invertir, pues tengo que tener certeza, pues ya a lo mejor contigo no lo voy a tener, sin embargo puedo elevarlo a un arbitraje internacional que sé que cuesta, es largo tiempo, pero sin embargo tengo esa posibilidad de cierta forma. Y si lo contrasto, que es justamente la tercera postura que quería poner sobre la mesa, es, al igual que en Estados Unidos, en México está habiendo una pérdida de empleo, ¿no? Bastante importante. Entonces, ahí como que contrasta de una forma bien interesante cómo pudiera estar creciendo la inversión extranjera, cómo el peso contra el dólar ha ido incrementando su valor de cierta forma. Sin embargo, en tema de empleo, ¿no?, ha estado disminuyendo. Entonces tenemos estas dualidades, estas coyunturas bien interesantes de cómo se está manejando el mercado mexicano. Y si le añado un cuarto factor, que es prácticamente el tema del aspecto fiscal, que recientemente Monreal volvió a decir que estaban o querían hacer una reestructura fiscal o una reforma en materia fiscal. Sin embargo, Claudia Sheinbaum dijo que no veía necesidad de eso. Yo personalmente creo que va a ser necesario, porque gran parte de ese gasto público, simplemente si se tuvo un déficit dentro de las posturas interesantes que se ha venido teniendo, pues es a donde se está destinando prácticamente esos ingresos que se está generando por parte del país, y hacia dónde se están destinando. Cuando vemos que gran parte se está destinando, lo primero que buscó hacer, que me parece muy bien de la presidenta, es buscar reducir el déficit fiscal del 5% justamente que tuvo, que fue una palomita, un cheque con Obrador, que las calificadoras extranjeras dijeron, caray, aquí hay riesgo. Sheinbaum lo está bajando al 3.2, bastante bueno, pero eso trae ciertas cuestiones, que es hacer estos recortes sectoriales por el tema de la austeridad republicana, donde al final lo que más le estoy impactando es, le impacto con un 42% al tema de seguridad pública, es decir, que disminuye el presupuesto, a infraestructura de un 33%, a ambiente 19%, inversión física 12.7%. Entonces, a falta de disminución de inversión pública, no existen complementos de inversión privada que permita generar el crecimiento. Y entonces, si ahorita traemos un crecimiento un crecimiento continuo
que al final le ha permitido seguir recaudando a la autoridad, porque ha venido recaudando, cada vez crece más, cada vez la recaudación ha sido histórica trimestre con trimestre, pero yo siento que eso tiene un tope porque es el momentum que ha perseguido. Si en el momento alcanza esa situación de que ya no hay crecimiento, porque ya no hay reinversión, porque ya no hay soporte de inversión, en este caso por el gobierno mexicano, y se está yendo a gasto público justamente en este tipo de premisas de gasto social, que no estoy diciendo que esté todo mal, sino que simplemente pues necesitamos ver cómo mantener ese crecimiento. Inherentemente va a necesitar el Estado generar una reforma fiscal. Entonces, no sé tú cómo ves esto que te estoy platicando, a lo mejor ya me extendí demasiado, pero quería como tocar estos puntos de cómo la dicotomía que puede generar pues estas situaciones que se están viendo aquí en México, ¿no? Bueno, déjame darte un dato de todo lo que tocaste, porque también tocaste muchos temas, pero déjame arrancar con un dato. La cantidad de miles de millones de pesos que están yendo el día de hoy a estos programas sociales, llámense pensiones del bienestar en cualquiera de sus formas. Igual leía la semana pasada, estamos hablando alrededor del 25%, es decir, una cuarta parte del presupuesto total del gobierno. Y están anticipando que con el tiempo, en el camino en el que van y como están las cosas, va a llegar a ser un 40% del gasto total del gobierno. Entonces, un poquito ahí, en algunos de los puntos, dices, oye, ¿a dónde están yendo estos recursos y demás? Pues a esos programas sociales. Y digamos, traduciéndolo a palabras llanas, pues le están regalando el dinero a la gente. Lo que se cobra, pues está yendo hacia allá y vaya, y también de la mano con iniciativas que se han estado discutiendo, que han estado flotando y demás ahí en diferentes frentes del gobierno, pues escuchamos que le quieren meter mano al Infonavit, a todas las reservas que tienen, las Afores parece que también las están ahí en la mira, y demás. La realidad es que esta dinámica de gasto que se tiene, y de nuevo no estoy diciendo que estén bien o malas las pensiones, no, me estoy abstrayendo de todo juicio, nada más haciendo matemática de panadero de 2 más 2 es 1, pues la realidad es que si el gobierno cobra un dinero y una cuarta parte se va a gasto que pues, no tiene recuperación, no tiene ningún fin productivo en realidad, y vaya, se sigue aumentando, pues de algún lado tienes que empezar a sacar el dinero y pues como ir abriendo esas bolsitas de dinero que están ahí. Por eso hacía referencia al Infonavit, por eso hacía referencia a las Afores, y hay que estar vigilando todo ese tipo de temas. El día que escuchemos que empezaron a tocar reservas internacionales, ahí sí hay que preocuparnos, porque ahí sí ya es el último ahorro que tienen los países, y si el día que le metan mano a eso, ahí sí ya vamos a rezar, porque quiere decir que la situación ya está muy grave. Pero a lo que voy es que pues así ya están infilando las cosas. Entonces, toda esta dinámica de generar más ingresos a través de recaudación, toda esta estabilización económica que aparentemente está teniendo México, yo creo que es un poquito el balance para poder seguir gastando en esto que se está gastando, que son básicamente estas pensiones y este 25% que se va en otras cosas. La realidad es que hay renglones, como digo, y lo hemos platicado también muchas veces, y es un mal endémico de México, pues lo que es educación y temas relevantes, pues reciben, si bien les va un 5, un 6% del presupuesto, ¿no? Que no es nada cuando se necesita muchísimo ahí. Salud, el mismo caso. Entonces, hay temas que son prioritarios que se están dejando que se ahoguen, que ya por sí no venían bien, pero pues básicamente que se están poniendo en puntos muy complicados. Y aunque el gobierno esté recaudando más, pues más bien el tema es, ok, entra el dinero, pero pues ¿a dónde se va? Y vaya, estamos hablando nada más del tema de las pensiones. No estoy poniendo ahí encima lo que también en muchos lados ha salido de, oye, ¿cuánto está yendo de subsidio en el Tren Maya? ¿Cuánto está yendo en las pérdidas de Pemex? ¿Cuánto está yendo en el subsidio a Mexicana y al aeropuerto y demás? Y de nuevo, no estoy criticando esas iniciativas. La realidad, y si del partido que sea, de la posición que sea, la realidad es que eso demanda dinero. Y el dinero pues tiene que pagarse de alguna u otra manera, y pues es el gobierno, es decir, los ciudadanos los que al final del día lo subsidian, ¿no? Lo pagan. Entonces yo creo que la situación de México, desde el punto de política, también creo que tiene muchos ángulos, y vaya, está muy hablado que la influencia del que anteriormente estaba en la silla sigue ahí, la política sigue ahí, y creo que no va a haber un cambio de política, al contrario, se está solidificando, a lo mejor de manera más tenue, más, no sé si incluso llamarle, no necesariamente ordenada, pero con más práctica, digamos, como que ya está más entendido el asunto. Pero pues la realidad es que no hay un cambio de dirección y no hay nada
diferente, más bien, como digo, se sigue el mismo camino. A lo mejor hoy se siente relativamente bien México, más en este contexto económico general, por eso quería arrancar un poco en Estados Unidos, porque pues sí, el día de hoy que estamos grabando, que el tipo de cambio esté en ese nivel y que nos esté dejando entrever que México va bien y que hay inversión y demás, pues sí, suena padre. El tema es otra vez, así que el tiempo sigue evolucionando y veamos en un mediano o largo plazo en donde estamos. Por otro lado, también hemos platicado y de pronto rebotamos noticias, oye, cancelación de proyectos de grandes automotrices que se tenían planeadas, pues están parando, otro tipo de inversiones también están parando. O sea, hay creo otra vez una mezcla de cosas en el caso de México que no necesariamente nos apuntan a estar en el mejor caso. Y también mencionaste mucho el tema de la reforma judicial y toda esta incertidumbre que se crea. Sí, a lo mejor como empresa, si tienes dinero, pues te juegas ir al arbitraje y demás, pero como ciudadano de a pie, pues está cañón. Entonces, el día que las cosas fallen y el día que, de nuevo, alguna vez lo platicamos y el juez no es tu amigo o no es tu conocido y alguien te echa bronca y él si tiene juez a favor, pues va a ser bien complicado que realmente se apliquen las cosas como debe de ser, ¿no? Entonces, creo que hay una mezcla hoy que pone a México como en una gran interrogante de hacia dónde van a ir las cosas. Lo hemos hablado otras veces, que de pronto, y ya ves que de pronto programas que son muy pesimistas, pero siempre está la duda de, oye, México, ¿para dónde va? ¿Cómo va a acabar? Y demás. Y de nuevo, las pistas hoy nos están diciendo que no necesariamente vamos de la mejor manera. De nuevo, creo que hoy está manteniendo todo, a lo mejor con alfileres, a lo mejor también la situación y esta dinámica que Trump ha traído de incertidumbre le ha ayudado, digamos, de rebote a México. Pero pues en algún momento las aguas tienen que agarrar su cauce y ahí vamos a tener que ver cómo realmente, o qué tan templada está la economía, qué tan templado está el país en otras situaciones y cómo si realmente va a cristalizar todo este movimiento que ha traído la 4T o pues más bien van a salir a verse las fisuras y las grietas que se hayan creado y pues el edificio empieza a tambalearse, ¿no? Así que creo que también ese gran signo de interrogación está ahí. Creo que ahorita hay argumentos buenos, no tan buenos. Yo nada más cerrando ahí como comentario, o más bien cerrando esta parte de mi comentario, también vengo regresando de allá de México. Estuve en algunas zonas en el sureste y la verdad es que me llamó muchísimo la atención que yo te diría, por ejemplo, si bien es zona turística, si bien por donde estuve son zonas turísticas, ciudades turísticas, pero incluso en algún momento llegué a Mérida, que en mi mente Mérida era pues económico, bien, tranquilo y demás, ¿no? Pues hasta Mérida está gentrificada, precios americanos en algunas cosas. Yo te diría, mi punto de comparación muchas veces son las comidas, costos de comida, aquí en Estados Unidos, costos de comida allá en México. Yo te diría que esta vez en este viaje, costos de comida en Mérida, a precios de aquí de Estados Unidos, ¿eh? Y entonces, ¿qué dices? Pues ya no es México en general un país tan económico. A lo mejor en otras cosas sí, en renta sí, en otras cosas en las que se gasta sí lo sigue siendo, pero ya hay ciertos temas donde pues, empieza a ver que México ya está no tan económico, que lo está poniendo a cierto nivel cuando comparas a nivel internacional en otros temas, pero la población pues, no sigue ganando lo que realmente debía de ganar. Entonces, al final de eso también, eso puede crear cierto estrés y pues, cierta problemática que de nuevo en el mediano plazo, si las cosas no están bien armadas, pues habrá que ver cómo resultan, ¿no? Sí, comparto contigo lo que comentas, digo, como para ir cerrando justamente, yo lo único que comentaría es que evidentemente cada país tiene su historia y cada país tendría que resolver con lo que tiene hacia un tema mejor. Evidentemente, honestamente, yo no comparto mucho tema de las políticas de los programas sociales, hay unos que sí, hay otros que no, pero sobre todo cuando no se tiene, o sea, sobre todo cuando no estás buscando justo a mi comentario anterior, cuando no estás buscando también un crecimiento económico como país. A ver, y lo digo desde la siguiente óptica. Aquí muchas veces se dice por qué los grandes empresarios no están hablando respecto a todos estos cambios estructurales en México. Para mí, mi contestación simple es porque se crecieron económicamente mucho más con Obrador, pero no necesariamente se reflejó eso en tema
en tema social, digámoslo, de cierta forma, ¿no? Sí hubo de cierta forma, se sacó de la pobreza a una gran parte de la gente, incremento al salario mínimo, hubo varias cosas en general. Sin embargo, creo que con el tiempo, tú bien lo dices, creo que venimos de una racha económica atractiva de cierta forma que ha mantenido al país a flote. Sin embargo, sin un cambio reestructural, esto en el mediano plazo seguramente nos va a partir como país porque, como bien lo mencionaste, el gasto va a ser generando el mismo, sino necesariamente generando un crecimiento como país. Va a llegar un tope en el que no se va a poder ir generando, ¿no? Un poquito el tema, como ciertos datos económicos, y por eso ponía sobre la mesa el tema de China, de cómo reparte, cómo se estructura de cierta manera y por qué es que China ha generado. A ver, China enfrentó sus retos fuertes. O sea, la verdad es que desde Mao Zedong, el tema cultural, el gran salto al delante, todo este tipo de cuestiones que han existido, evidentemente, pues han traído muertes, hambruna, etcétera, muchas otras cuestiones, pero hoy lo han puesto que en las últimas 4 décadas ha tenido un crecimiento bastante atractivo, pero porque están centrando en dos perspectivas. O sea, es lo que se están enfocando cuando tú ves un poquito cómo está distribuido el tema del gasto público en China con México. En China, su gasto número 1 es en tema de infraestructura y construcción, de tal suerte que al final ese presupuesto de ser infraestructura de conexión para poder conectar las zonas rurales con las urbanas y poder generar todos estos mecanismos, evidentemente genera un tema económico paralelo con iniciativa privada, ¿no? Están incrementando al tema de la educación, que es como el segundo punto importante para ellos, el tema de la seguridad y el empleo, el tema agricultura, el tema tecnológico, el tema de desarrollo, o sea, y de cierta manera la famosa garantía de vivienda. Ahorita que mencionaba la gentrificación, pues recientemente hubo un tema ahora en la marcha el fin de semana en Ciudad de México que provocó pues todo un tema. Digo, hay un mix medio chistoso entre los que apoyaban el tema palestino. O sea, hubo un tema raro, pero al final el tema principal fue el tema de la gentrificación. Entiendo esa situación, por ahí generan ciertas propuestas de qué pudiera generarse. La gentrificación la está viviendo medio mundo, porque incluso en Estados Unidos y en Canadá, en Canadá la gentrificación la vivieron por los chinos, justamente, ¿no? En la parte de British Columbia prácticamente todos los chinos le dijeron a todos ellos, con permiso, ahí nos vemos. O sea, realmente es un problema global, no es algo sencillo, no es algo de México. Coincido contigo en el tema de las comidas. Yo también hago ese símil con el tema de las comidas. Por ejemplo, recientemente que tuve la posibilidad y bueno, tú también, de ayer estar en Vietnam, una de las políticas públicas que hacen ellos es que tienen prohibido subir los precios de los alimentos, ¿no? Aunque sean de recomendación de estrella Michelin y que el turista vaya y consuma, tienen prohibido generar aumentos económicos en tema de comida, de tal suerte que puedes comer bastante bien con $2 allá en Vietnam. En esta situación, porque su premisa inicial es: si no podemos permitir que suban los precios porque entonces mi gente ya no come, ¿no? Entonces es un poquito esa postura, pero son ciertos controles gubernamentales. Sabemos que tienen ellos un gobierno socialista con inversión capital, ¿no? Es como lo están manejando por justamente lo que nos han externado en su momento. Pero es un poquito. Sin embargo, cuando comparas el tema del gasto público en México, gran parte se va al tema del servicio de la deuda, ¿no? El pago el tema de la deuda, el tema de pensiones y jubilaciones de adultos mayores, el tema de programas sociales. Sí hay un tema de salud, y a pesar de que hay un gran tema de salud, es insuficiente porque hubo una reducción de inversión o una destinada a gasto público en temas de salud. O sea, es como que muy interesante que dices, oye, esto no me está provocando realmente ningún tema de inversión, porque la deuda no necesariamente que estás pidiendo, no necesariamente se está traduciendo a una reinversión en el país, sino que es más que nada para justamente mantener tu necesidad de gasto público. Por lo tanto, esto con el tiempo es insostenible. Reitero, creo que hoy la economía mexicana, como ha venido, lo ha mantenido a flote. Sin embargo, va a ser insuficiente al mediano largo plazo, que puede llegar a provocar una descompensación económica en nuestro país. Es como creo yo que puede llegar a suceder en esta situación. Ahora, hay un segundo juego bien interesante del tema económico, como para cerrar este punto, es el tema de las empresas públicas, ¿no? Con un tema déficit. Y ahí voy a pensar que se la doy por buena a México de mantenerlas con déficit. Estuve investigando más o menos cómo se mueven las empresas públicas en China, por ejemplo, y todas también manejan con un déficit, no generan ingresos.
Sin embargo, tienen su principal objetivo es tener empresas públicas en sectores económicos estratégicos, como lo está intentando hacer México con el tema del petróleo, el tema energético, eso lo entiendo perfecto. Ellos están más enfocados en el tema tecnológico y muchas otras cosas, lo mantienen con déficit, pero su principal característica para mantenerse el déficit es poder generar incentivos de tal suerte que la empresa privada pueda generar negocio con ellos y poder elevar el tema de la economía del país. Esa es una. Y dos, para evitar un impacto social por el tema de pérdida de empleos, ¿no? Entonces, dicen, por un lado, a riesgo las empresas públicas del país, buscando incentivar el crecimiento privado de tal suerte que genere un estatus social, tener controles, porque al final todas las empresas están bastante controladas. O sea, el tema del CURP biométrico en México, en China lo tienen más que desarrollado. O sea, por cada 10 metros tienes como 15,000 cámaras que te están observando. O sea, y saben quién eres, cómo te mueves, etc. O sea, China lo tiene. Sin embargo, es un poco el tema de la tesitura de qué sucede con el mal uso de ese tipo de información en China y qué pasa en México. En China hay hasta pena capital en un momento dado por un tema de corrupción, ¿no? Entonces, cosa que en México pues no sucede nada de eso, ¿no? Entonces, exacto, totalmente, ¿no? Entonces, es un poquito la postura que hay que ver cómo se... O sea, sobre todo pensando en, porque vuelvo al punto de lo que dije inicialmente, cuando este movimiento social, político, de estructura en México, pues cuando yo llego a ver comentarios, veo que la gente se compara con China y es que China ve cómo está y hay que hacernos y hay que irnos al BRICS y no sé qué. China está muy lejos, o sea, China es muy distinto y por algo no se comparan con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua, en fin, ¿no? O sea, Chile está por vivir un proceso también del mismo partido de Boric y pareciera que va a haber otra persona radical también ahí interesante en materia de izquierda. Entonces, bueno, al final, bueno, en Nueva York no se diga, ¿no? En Nueva York traen ahí a híjole, me van a colgar, se me fue su nombre, pero no sé si es árabe o India, o de India, musulmán, perdóname, musulmán, con ciertas políticas muy de izquierda. Entonces, bueno, pues al final creo que el mundo está cambiando, pero creo que al final esas decisiones políticas que toman los demás pues puede llegar a provocar una afectación económica en el país, y lo que yo veo más grave y más desalentador es la división social que existe por ideologías distintas, donde no tenemos muchas veces como personas no tenemos la apertura a saber o a conocer esos cambios de ideología política, estar abiertos a entender o escuchar qué están proponiendo, pero también aceptar que si no estoy de acuerdo te lo puedes expresar sin ningún tema. Y hoy por hoy en Estados Unidos, en México lo veo, o sea, esta división social tan radical que existe, ¿no? No, sí, de acuerdo. Y creo que ya está tocando otro tema que también nos puede llevar todo un podcast completo, pero sí, creo que la cuestión social aquí en Estados Unidos, en México y en muchos lugares del mundo está justamente muy dividida hoy en día, y también tiene mucho que ver con los manejos que estamos viendo, ¿no? Estamos observando posiciones encontradas, y creo que aquí en Estados Unidos el hecho de que haya demócratas y republicanos es muy claro, que nada más hay dos polos, pero pues finalmente es un poco lo que se repite en otros lugares del mundo, ¿no? Y está teniendo cierto impacto en decisiones económicas, y pues es parte de lo que estamos comentando, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a mover las cosas? Y regresando a tu comentario de hace un momento, y también parte de lo que yo decía es, oye, pues es que ahorita creo que el tema es tiempo, ¿no? Ver tiempo, todo lo que está ocurriendo, cómo va a sentarse. Pero sí, o sea, tanto primeramente México, lo que se está haciendo hoy, vamos a ver qué frutos da, si es que da. Y en el caso de Estados Unidos, pues también es lo mismo. Algo va a ocurrir, pues, finalmente los países, ahora sí que son grandes o grandísimos organismos vivos que van evolucionando, se van moviendo, pues estamos allí. Así que somos personas las que los componemos. Obviamente no tampoco creo que derive en una situación muy drástica, pero sí también las cosas pueden ir como hacia un lado, como donde se aprietan mucho, y es parte también de lo que medio veíamos venir a finales del año pasado, principios de este. Hoy estamos de nuevo en una situación, yo diría que algo extraña, donde todo parece que está acomodándose bien, pero pues a lo mejor es la tormenta que precede a la calma, perdón, al revés, la calma que precede a la tormenta, o a lo mejor es vaya, como las cosas van a funcionar, y a lo mejor es el escenario que vamos a tener hacia el futuro, ¿no? Creo que ahorita hay que darle tiempo a que de nuevo las cosas aterricen, que las cosas estén bien. Vamos a ver cómo evoluciona, porque finalmente lo social va a dictar también, creo que mucho de lo político y en su momento lo económico, pero
pues también finalmente todo va siendo un ciclo, todo se va retroalimentando y habrá que ver cómo funcionan las cosas. Ojalá que sea para bien en ambos países y pues bueno, el resto del mundo, ¿no? Totalmente de acuerdo, Fer. Totalmente de acuerdo. Pues bueno, no sé si quieras agregar algo más. No, Nuevamente. perfectamente bien. Perfecto, Fer. Pues muchas gracias a todos que nos dieron la oportunidad de estar nuevamente aquí con ustedes, retomando estos episodios. Una disculpa, no hemos tenido tanto tiempo para poder estar prácticamente grabando de forma constante, perdón, no más constante, de forma constante. Pero aquí estamos con mucho cariño para todos ustedes. Muchas gracias. Saben que estamos en todas las plataformas de audio, Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music y Spotify. Y también estamos en el video podcast en YouTube. Por favor, suscríbase, de la campanita, comparta, comente. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos a la próxima, Fer. Muchas gracias y hasta luego. No, hombre, gracias a ti. Cuídate.